Chicos, vamos a comenzar nuestra clase número 38. En esta clase empezamos a trabajar ahora propiamente con las gráficas y los ángulos. En este caso lo primero que vamos a hacer es definir qué es un ángulo, teniendo en cuenta que es la región del plano que está determinada por dos semirrectas que tienen un origen en común. Fíjense que yo acá tengo todo el plano, que sería el plano de la hoja, en donde está determinada una zona a través de la semirrecta OP, que sería esta, empieza en O y pasa por P, y la semirrecta OQ, que sería esta, que comienza en O y atraviesa el punto Q. El sector que me quedó determinado, que yo elegí, fue este. Podría haber elegido el sector de abajo, ¿sí? Son dos sectores distintos, pero de todas maneras son ángulos. Y lo importante acá es determinar que la región que queda determinada es a través de dos semirrectas que tienen el origen en común, que en este caso es el punto O. ¿Cómo se nombra un ángulo? Tenemos varias posibilidades. Una primera posibilidad que está dada por los tres puntos por los cuales atraviesan las semirrectas. En este caso es P, O, Q. Y el símbolo de ángulo, que es como una especie de techito que le ponemos a las letras para indicar que responden a un ángulo. También lo podemos nombrar utilizando el alfabeto griego. En este caso yo usé la letra alfa, ¿sí? La indiqué ahí. También puedo nombrarlo utilizando el punto de origen, que en este caso es el punto O, e indicando el arquito. O puedo indicar con un número, en este caso le puse el número 3, entonces 3 y el símbolo de ángulo indica que responde a ese ángulo. Tengan en cuenta siempre que para poder medir los ángulos vamos a utilizar un instrumento de geometría que se llama transportador. Fíjense que yo acá le hice a la zona donde estoy trabajando, al ángulo alfa, una especie de curvita con una flecha. Eso indica que yo estoy tomando toda esta región en este sentido. Siempre recuerden que vamos a medir los ángulos con el transportador desde la derecha hacia la izquierda. Por eso es que tiene este sentido. De medirlo en el sentido contrario estaríamos trabajando con valores negativos, ¿sí? Porque tiene que ver con la rotación, pero lo van a ver más adelante. Bueno, muy bien, vamos a arrancar con la revisión de ángulos, que probablemente ustedes lo han visto, esto que es la clasificación. Tengo un ángulo nulo, que es el ángulo que tiene una amplitud de 0 grados. Fíjense, yo puse la letra alfa, podría haber denominado el ángulo nulo con cualquier otro símbolo del alfabeto griego. Usé la letra alfa. El ángulo agudo es un ángulo que es más grande que 0 grados, o sea, es más que el ángulo nulo, pero es menor que 90 grados. El ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. El ángulo obtuso es un ángulo que tiene una amplitud mayor de 90, pero menor que 180 grados. El ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados y el ángulo cóncavo es un ángulo que es una amplitud mayor que 180 y menor que 360, ¿sí? En este caso, si volvemos a nuestra gráfica que yo les había indicado al comienzo, este ángulo que tenemos aquí es un ángulo cóncavo. Vamos a indicar ahora cuando dos ángulos son consecutivos. En este caso, para que sean consecutivos, tienen que cumplir dos condiciones. Primera condición, tienen que tener el vértice, que sería este puntito que está aquí, en común, y un lado en común, que yo en este caso lo grafiqué con un marcador verde. Los ángulos que quedan determinados, que serían alfa y gamma en este caso, son ángulos consecutivos. Visualmente uno se da cuenta que son consecutivos porque es como que uno está pegado al otro, están adheridos y esa adherencia se da a través de ese lado y ese vértice en común. Por otro lado, vamos a arrancar ahora el análisis de ángulos complementarios y suplementarios. ¿Qué tienen de particulares los ángulos complementarios? Son aquellos que suman 90 grados, justo 90 grados. Fíjense que yo acá tengo el ángulo beta, tengo el ángulo alfa, y lo que hice fue juntarlos. Ven que ahí indiqué como unas flechitas que se están intentando juntar, y de esa manera genero un
ángulo recto al sumar las dos amplitudes. Por eso puse alfa más beta igual 90 grados. Siempre tengo que indicar que alfa es el complemento de beta y que beta es el complemento de alfa. Siempre pensando que es lo que le falta a 1 para llegar a 90 grados. Por ejemplo, si alfa mide 75 grados, entonces beta tiene que medir 15 grados, de tal manera que 90 menos 75 a mí me da 15. Si sumo las amplitudes de 15 y de 75, voy a llegar a la amplitud de 90 grados. Vamos ahora a ver cuando dos ángulos son suplementarios. En ese caso la suma va a ser igual a 180 grados. Fíjense que yo aquí lo que hice fue ver el ángulo beta, el ángulo delta, junté, ven esos dos lados de cada ángulo en uno solo, de tal manera que generan un ángulo llano. Alfa y delta son suplementarios, su suma es igual a 180 grados. Beta es el suplemento de delta y delta es el suplemento de beta. Es decir, lo que le falta a 1 para llegar a 180 es su suplemento. Por ejemplo, si beta es de 75 grados, entonces delta va a ser de 105 grados, porque 180 menos 75 a mí me da 105. Bien, llegamos a los ángulos adyacentes y a los ángulos opuestos por el vértice. Para encontrar dos ángulos adyacentes tenemos que tener en cuenta dos requisitos. Un primer requisito que es que los ángulos sean consecutivos y un segundo requisito es que sean suplementarios. Ambos requisitos deben darse al mismo tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que para que sean consecutivos, el vértice y un lado tienen que ser comunes. De hecho, en este caso lo son. Y por otro lado, la suma de los dos me tiene que dar 180 grados. Forman un ángulo llano. Como consecuencia, alfa y beta en esta gráfica son adyacentes. Aquí tenemos otro ejemplo donde alfa es de 35 y beta de 145. Son consecutivos de acuerdo a su gráfica y son suplementarios teniendo en cuenta sus amplitudes. Vamos a ver ahora el último grupo, que son los ángulos opuestos por el vértice. Este grupo es un grupo muy simple, muy sencillo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el vértice es un punto en común y los lados son semirrectas opuestas. Fíjense que desde este punto hay dos semirrectas opuestas en color verde y desde este punto hay dos semirrectas opuestas en color rojo. Los ángulos que quedaron determinados, que son alfa y beta, son ángulos opuestos por el vértice. Una característica importante de estos ángulos es que son iguales. Siempre los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Por ejemplo, si alfa es igual a 48 grados, entonces beta tiene que ser también de 48 grados. En esta gráfica también podemos identificar que este ángulo de la parte superior es opuesto por el vértice con este que está en la parte inferior. También serían opuestos por el vértice. Bueno, espero que este tutorial les pueda servir para poder resolver las actividades.